Muy buenas noches, mis amados hermanos. Un saludo para todos en esta noche ya. Desearles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Si nos escucha de otra nación, ahí también te deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Qué bueno compartir con ustedes la palabra del Señor. Y como bueno ya han visto días anteriores, hemos compartido varios temas acerca del nuevo nacimiento. En esta hora quiero seguir compartiendo con usted varios puntos más acerca del mismo. Y hemos estado hablando bajo el texto de 2 Corintios capítulo 5 verso 17, donde la palabra del Señor nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando vemos esta palabra, primeramente hablamos anteriormente de lo que ¿qué es estar en Cristo? Dijimos que estar en Cristo, una persona que está en Cristo, es una persona que ha sido elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es una persona que ha sido llamada eficazmente por el Espíritu Santo y por la predicación del Evangelio. Dijimos también que una persona que está en Cristo es aquella que ha sido justificada por la fe. Y dijimos también, después hablamos de nuestra posición en Cristo y hablamos de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, como nuestra elección, nuestra adopción en la familia de Dios, el perdón de pecados, la redención por su sangre, y hablamos de todas estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Hablamos que hemos sido sellados por el Espíritu, hablamos de las arras del Espíritu, hablamos que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, y todas estas bendiciones que tenemos en Cristo nosotros como pueblo de Dios. Pero hoy vamos a enfocarnos en el tema, la parte del versículo que dice: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero fíjense, hermano, hay algo fundamental. Ya que estamos en Cristo, que somos nuevas criaturas, tenemos que entender que en nuestra vida cristiana, entonces las cosas viejas pasan. Todas las cosas viejas pasan. Ahora, lo primero que va a ocurrir en nuestra vida es que el adversario va a hacernos dudar de la obra de Cristo en nosotros. Pero tenemos que estar bien claro que la Escritura, como hemos estado estudiando, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, nosotros hemos nacido de nuevo, somos regenerados. ¿Entiendes? Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, nuestra salvación no depende de nuestros méritos, no depende de nuestras obras, sino que nuestra salvación depende del poder transformador de Dios en nuestra vida. Es Dios quien nos salvó, es Dios quien nos transformó, y es Dios el que nos ha regenerado, es Dios el que nos ha hecho nuevas criaturas, y es Dios quien continúa obrando en nosotros. Como dice Filipenses capítulo 1 versículo 6, dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, Dios comenzó en nosotros ¿qué? Una obra. ¿Qué obra? La obra de santificación. Es decir, Él nos dio vida, nos regeneró, somos nueva criatura. Ahora Dios ha empezado en nosotros una obra de ¿qué? De regeneración. Y esa obra va a seguir ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga en nosotros. Por eso es que nosotros, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que somos guardados, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, por eso es que podemos perseverar. Por eso como cristianos tú y yo podemos perseverar ante las circunstancias, ante las pruebas, las adversidades. Podemos perseverar en la fe. ¿Por qué razón? Porque somos guardados por el poder de Dios, es decir, somos preservados por Dios. Y esa es una doctrina fundamental de la Escritura, que es la doctrina de la perseverancia de los santos. Es decir, perseveramos porque Dios nos guarda, porque Dios nos preserva. Entonces, eso es algo fundamental. En otras palabras, ¿qué quiere decir también esto? Que la justificación, hermano, esto tiene que quedar claro.
¿Entiendes? No nos podemos dejar engañar nunca. ¿Por qué razón? Porque nos tiene que quedar claro también que hemos sido justificados en Cristo y que la justificación en Cristo es una obra completa en Él. La justificación en Cristo es una obra completa en Él. Ahora, pero la santificación es un proceso continuo que Él mismo llevará a término hasta que Cristo venga. Y claro, tú y yo tenemos parte en la santificación. ¿Por qué razón? Porque Dios nos santifica, pero también tenemos parte en la santificación. Hebreos 12:2, por ejemplo, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero anteriormente, que nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice: despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice ahora? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el proceso de santificación? Tenemos que correr con paciencia. La carrera de la fe es con paciencia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Entiendes? Y entonces, ahora que dice: pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, en el proceso de santificación, Dios nos santifica y nosotros tenemos que irnos también despojando. En el libro de Efesios, capítulo 4, del verso 22 al 24, el apóstol Pablo mismo nos dice que tenemos que despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y vestidos del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, en la santificación Dios obra en nuestra vida y también nosotros tenemos que soltar aquella cosa que nos es lastre en el aspecto de la santidad. Ahora, pero ¿qué sucede con esto? Que el diablo muchas veces va a intentar hacernos pensar que la vida anterior nuestra, antes de Cristo, era mejor. Y nos va a tratar de hacer creer que sin Cristo estamos mejor. No, hermano. Usted antes de Cristo estaba muerto en delitos y pecados. Usted estaba muerto en delitos y pecados. Usted no tenía vida espiritual. Usted estaba directo al infierno. ¿Entiende? Pero la Biblia nos enseña a nosotros que Dios, dice el versículo 4 de Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice: pero Dios, por su gran, pero Dios, por su gran misericordia, dice, con su gran amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales para dar a conocer las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Que Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, en su infinito amor, nos dio vida cuando estábamos muertos nosotros en delitos y pecados. Y juntamente con Cristo, ahí juntamente con Él, nos dio vida en Cristo, nos dio vida espiritual, nos sentó en lugares celestiales con Él para mostrar las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. En otras palabras, no estamos mejor en la vida antigua, estamos mejor ahora que estamos en Cristo. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender que nuestra decisión de seguir a Cristo es una respuesta no humana, no nuestra. Nuestra decisión de seguir a Cristo fue una respuesta a la gracia transformadora de Dios en nuestra vida. Si tú y yo respondimos al llamado de Dios, no fue una decisión humana nuestra, fue que tú y yo respondimos a la gracia irresistible de Dios. Es decir, no somos nosotros quienes escogimos primero a Dios, fue Dios quien nos escogió a nosotros. Fue Dios quien nos escogió. Por eso Juan 15:16 dice, le dijo Dios a los apóstoles: no fueron ustedes quienes me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Pero para qué? Para que llevéis mucho fruto. ¿Sabe quién es el que escoge? El que escoge es Dios, no escoge el hombre. Entonces, ¿qué podemos decir a esto, hermano? Tenemos que saber algo, que la seguridad de nuestra salvación no depende de nuestra fuerza, sino de la fidelidad de Dios. Si tú y yo estamos en Cristo, es por la fidelidad de Dios.
¿Por qué razón? Porque Él ha prometido completar su obra en nosotros. Por eso, como dice la Escritura que citamos anteriormente, como dice la Escritura, fíjate, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Por eso es que en Cristo tenemos asegurada la justificación, la santificación y la glorificación. Por eso Romanos 8, versículos 29 al 30 dice que a los que antes conoció, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos ¿qué? A estos glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Quiere decir, hermano, que por ello tú y yo vivimos ¿qué? Tú y yo tenemos que vivir para su gloria. Tenemos que vivir confiados en que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Tú estás en Cristo? Pues sí, tú estás en Cristo. Permanece firme en Cristo. Permanece sólido en Cristo, arraigado en Cristo, porque Dios te ha llamado, Dios te ha escogido. Tú eres una nueva criatura y como nueva criatura, muévete en Él. Recuerda esto, tú eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mañana vuelvo con más. Que Dios les continúe bendiciendo porque como siempre digo, bendecidos estamos en Él.